Buenas, buenas a mis queridísimos estudiantes de segundo de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos abordando la temática lenguaje connotativo y denotativo. Esta es una especie de una segunda parte de lo que son los textos literarios y los textos no literarios. El lenguaje connotativo definitivamente pertenece a los textos literarios y el lenguaje denotativo a los textos no literarios, aquellos que transmiten información de manera objetiva. En los textos literarios pertenece el lenguaje connotativo y hace referencia a aquellos textos como el poema, la poesía, ¿verdad? El género dramático, los cuentos, el mito, la leyenda, en fin, todos aquellos géneros que de alguna u otra forma hagan gala de los recursos literarios. Antes, recordemos que el lenguaje a lo largo de la humanidad, siempre el ser humano ha tenido diferentes formas o medios para expresar o para comunicar. Recordemos que la comunicación es una necesidad humana. Por lo tanto, desde la época prehistórica, el ser humano ha querido de alguna u otra forma expresarse, ¿verdad? Expresar sus sentimientos, sus emociones o simplemente sus anhelos, sus necesidades, ¿verdad? Y lo hacían los indígenas en la época prehistórica en catacumba, ¿verdad? Ellos pintaban de alguna otra forma en las paredes de las cuevas, hacían imágenes, las flechas, los instrumentos que utilizaban para la caza, y de esta forma ellos expresaban de alguna u otra forma el arte o la forma de expresarse. Luego a través de símbolos, luego con el nacimiento de la escritura, ¿verdad? O del alfabeto comienzan a producirse los primeros textos escritos. Luego tenemos la innovación del telégrafo al, al, al tiempo, posteriormente el teléfono, la radio, el primer televisor que se dio en el año 1937, el cassette, la computadora, los microondas, el satélite, la internet, el Bluetooth, el digital, portátil. Hoy en día tenemos una gama de formas de expresarse, ¿verdad? De expresar el hombre sus necesidades. Importante que entendamos que la comunicación es una necesidad vital en la vida del ser humano. Y a lo largo de la historia hemos visto cómo el ser humano, cómo ha venido manifestando de alguna u otra forma, expresándose de diversas maneras. Esto con relación al lenguaje es muy importante porque cuando hablamos de lenguaje hacemos referencia a una facultad, es decir, a la habilidad que posee exclusivamente el ser humano para poder construir un mensaje de manera correcta y transmitirlo a otra persona. Por eso decimos que el lenguaje es una facultad exclusivamente de los seres humanos. ¿Ok? Cuando hablamos del lenguaje connotativo, fíjense que la palabra connotativo hace referencia a que tiene muchas o múltiples interpretaciones. Por lo tanto, el lenguaje connotativo usa palabras o expresiones de manera figurativa o simbólica. Es decir, a través de metáfora, el hablante trata de transmitir un mensaje de manera no directa, sino de manera indirecta, haciendo uso del sentido figurado. El propósito del lenguaje connotativo definitivamente siempre será transmitir emociones o evocar esas emociones o sentimientos en el lector. Un ejemplo claro de este lenguaje connotativo definitivamente es el poema, ¿verdad? En él podemos leer, podemos esculcar o explorar el alma del poeta, ¿verdad? ¿Verdad? Podemos ver cómo piensa, qué experiencia ha vivido, ¿verdad? Todo su mundo lo podemos ver a través de cada una de las líneas del poema porque evocan en nosotros esas emociones o sentimientos que ha vivido el poeta a lo largo de su vida. Por eso el lenguaje connotativo es aquel que usa generalmente recursos literarios o se basa principalmente del lenguaje figurativo,
no directo sino indirecto, no objetivo sino subjetivo. ¿Cuáles son las funciones principales del lenguaje connotativo? Recuerde que connotativo tiene que ver con varias interpretaciones, ¿ok? Recordemos que el lenguaje connotativo tiene como principal función definitivamente crear belleza en el lenguaje a través del uso de recursos literarios, como la metáfora, el símil, la onomatopeya, en fin. Todos esos recursos que de alguna u otra forma le dan esa belleza, ese dinamismo al lenguaje, ¿no? Definitivamente, otra de las funciones elementales es provocar o evocar emociones, sentimientos en el lector. Cuando leemos un poema, definitivamente nos trasladamos, ¿verdad? Al mundo interior, al alma del poeta y podemos viajar con él a su mundo interior. Por eso que la principal función de este lenguaje presente en los poemas es provocar o evocar sentimientos, emociones al lector. ¿Cuáles son las características del lenguaje connotativo? Recordemos que el lenguaje connotativo hace uso constantemente de recursos literarios, sobre todo la metáfora. Como se basa en el lenguaje figurativo, definitivamente la metáfora va a ser su recurso predilecto, ¿no? Otra de las características principales, como ya la hemos anunciado, es evocar emociones y sentimientos en el lector. Esta me encanta. Plurisignificativo. ¿Qué significa esto, profesor? Que se pueden dar múltiples interpretaciones. En otras palabras, posee muchísimo significado. Cada ser humano le va a darle significado según la experiencia que haya vivido. Por eso que el lenguaje connotativo presente en los textos no, en los textos literarios se presta a que el lector le dé muchísimas interpretaciones. Veamos el siguiente ejemplo de lenguaje connotativo. Eres un sol. Fíjense que aquí el poeta no quiere decir literalmente que la persona es un sol, porque sería una locura, ¿no? Sino utiliza esa comparación directa, el sol, para compararla, ¿verdad? O para darle a conocer a esa persona que es muy amable, que es muy cariñosa, que es muy dulce, muy tierna, y sencillamente le dice, eres un sol. Está hablando en sentido figurado. Por lo tanto, el lenguaje empleado en este ejemplo es connotativo porque es subjetivo, no es directo ni literal, mucho menos. Otro ejemplo del lenguaje connotativo lo vemos acá. Sus ojos brillaban como dos estrellas. Fíjense que aquí utiliza el símil como recurso literario para hacer una comparación entre el brillo de sus ojos con el de las dos estrellas. Veamos otro ejemplo del lenguaje connotativo. Vemos que acá cabeza hace referencia a este órgano, el parte del cuerpo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de cabeza de familia, aquí estamos haciendo referencia al padre, ¿verdad? Al hombre, al sostén, al fundamento, a la base de la familia. No está diciendo que sea cabeza de familia porque no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, cuando dice él es la cabeza de la familia, está haciendo referencia a que él es el pilar, el fundamental, el que asume la mayoría de los gastos en la familia, la mayor responsabilidad. De allí que entonces aquí estamos ampliando nosotros, a veces lo hacemos sin querer queriendo, como dice el chavo, el lenguaje connotativo, porque no queremos expresar literalmente que él es cabeza de familia, porque no tendría sentido en el contexto en el que lo está diciendo. Otro ejemplo lo tenemos acá, en los refranes, ¿verdad? Más vale estar solo que mal acompañado. Los refranes, por supuesto, son un claro ejemplo de lenguaje connotativo, ya que a través de estos mensajes queremos transmitir otra cosa, no lo que está expresando literalmente el texto, ¿ya? Más vale estar solo que mal acompañado, quiere decir que más vale estar, ¿verdad? Como su palabra lo dice, estar tranquilo, sin nadie acompañado, ya que
Es mejor estar así que con personas que realmente nos afecten o que no contribuyan a nuestro crecimiento personal. Un clavo saca otro clavo. Este es otro refrán que nos permite eh, dar a conocer o mostrar lo que es el lenguaje connotativo. Cuando decimos un clavo saca otro clavo, no decimos que literalmente un clavo saca otro clavo, porque no tiene sentido, ¿no? Sino que queremos decir es que cuando una persona sufre un amor, un amorío, ¿verdad? Una decepción amorosa, dice, bueno, indio ido, indio repuesto, ¿verdad? Como dice también otro refrán. O sea, vamos a sustituirlo por otra persona. Y ese amor que ya forma parte del pasado será sustituido por el nuevo amor de esa persona que está sufriendo, pues. Lenguaje denotativo. Fíjense que este lenguaje denotativo, a diferencia del connotativo, se refiere a la palabra o frase que busca expresar cosas tal cual como lo muestra la realidad. Veamos un ejemplo. Recordemos que el lenguaje connotativo es aquel literal, el que está presente en los textos informativos, es decir, en los textos no literarios, como la noticia, la biografía, ¿verdad? El artículo de opinión, el texto argumentativo, la noticia, todos esos textos que de alguna u otra forma buscan transmitir una información objetiva, veraz, real, no ficticia, está presente el lenguaje denotativo. El lenguaje denotativo, en otras palabras, es aquel que se expresa tal cual como está en el diccionario. Es decir, no varía su significado, no se presta a varias interpretaciones, sino a una sola interpretación por parte tanto del lector como del oyente. Veamos la característica del lenguaje denotativo. Como ya les dije, tienen una sola interpretación porque es la interpretación y el significado que está presente en el diccionario. Se expresa tal cual como lo muestra la realidad, es objetiva y real, por lo tanto no se presta a múltiples interpretaciones y su función principal definitivamente es transmitir una información. Está presente, por supuesto, en los textos no literarios. Veamos un ejemplo del lenguaje denotativo. Aquí vemos el significado de león. Yo le puedo decir, ese chico es un león, haciendo referencia a que es una persona muy, de mucha garra, pues. Pero cuando yo digo león, el león, hago referencia denotativamente al gran mamífero carnívoro de familia de los félidos, de pelaje entre amarillo y rojo. Sartén, fíjense el ejemplo. Llevó una sartén. Aquí vemos la imagen que realmente está llevando una sartén. Es decir, esto no se presta a varias interpretaciones. Este término está hablando del sartén que lleva en la mano este sujeto. Por lo tanto, literalmente está expresando tal cual el mensaje como está presente en la realidad. Aquí tenemos otro ejemplo del lenguaje denotativo. Él tiene la sartén por el mango. Totalmente cierto, ¿verdad? Señalando que tiene la sartén por la mano. Muy bien. Vemos el ejemplo con el término subir. Subió las escaleras, tal cual como está pasando en la realidad. Fíjense que no se presta a múltiples interpretaciones porque si buscamos subir en el diccionario, va a decir que es alguien que escalar peldaño o subir o adelantarse a algo. Sus negocios subieron, fíjense, tal cual como lo muestra la realidad. Es decir, el lenguaje denotativo es aquel que muestra el mensaje tal cual como se está presentando en la realidad. No cambia nada, no se prestan múltiples interpretaciones porque es netamente real. Muestra el mensaje realista según está pasando en el momento. ¿Cuáles serían entonces las diferencias entre el lenguaje connotativo y denotativo? En el lenguaje denotativo, fíjese que el significado denotativo de la palabra burro sería un asno, un animal solípedo. Pero cuando yo le digo burro a una persona, hago referencia connotativamente que se refiere a un hombre o un niño que se le dificulta, para no decir este término que no me agrada, se le dificulta o su nivel o su ritmo de aprendizaje es muy lento, le cuesta mucho entender al toque, ¿verdad? Cualquier tipo de mensaje. Entonces aquí vemos presente el lenguaje connotativo
Y aquí estamos presentes el lenguaje denotativo. El lenguaje según el diccionario, un solo significado, una sola interpretación. El lenguaje con múltiples interpretaciones porque es figurativo, ¿ya? Y es subjetivo. Veamos otra diferencia, que esto es muy importante y yo se los decía en la clase pasada, cuando pensaba que ya les había dado esta clase, que los textos se dividen en dos tipos, los literarios y los no literarios. Profesor, ¿cuál pertenece al lenguaje connotativo y cuál pertenece al lenguaje denotativo? Los textos literarios pertenecen al lenguaje connotativo, el que tiene múltiples interpretaciones por el uso de recursos literarios. Estos se clasifican en tres categorías: narrativo, lírico y dramático. Dentro de los narrativos tenemos la leyenda, cuentos, fábulas, mitos, entre otros. En el lírico tenemos la poesía, poemas, odas, entre otros. Y en el género dramático o las obras de teatro, la comedia, el drama, en fin. Los textos literarios, como su principal función es transmitir una información real y objetiva, aquí está presente el lenguaje denotativo. Estos se clasifican en tres categorías, como los informativos, instructivos y normativos. Dentro de los informativos tenemos la noticia y la biografía. Por su parte, en los instructivos están las recetas, el manual de uso, entre otros. Finalmente, dentro de los normativos tenemos las reglas o reglamentos. Pues no me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de segundo y de secundaria. Para mí siempre será un honor servirle o guiarlos en este camino hacia el encuentro con el aprendizaje. Quienes habló, su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.